Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Al calor de los Juegos Olímpicos que se celebran en París, hoy dedicamos nuevamente nuestra sección a este tema. En primer lugar, recordemos algunas cuestiones tratadas en las que, debido a las consultas que nos siguen llegando, conviene insistir en ellas. Para ello, como siempre, nos apoyaremos en la gráfica. Comenzamos con la manera adecuada de pronunciar el año en la expresión París 2024. Ya usted lo escuchó, como dije, es 2024 y no 2024. En español, recordemos, los años se leen como su cardinal correspondiente, no de dos en dos, como a veces algunos hacen de manera impropia por imitación del inglés. Diremos pues Tokio 2020, París 2024 y por supuesto Agenda 2030, ¿verdad? Otro asunto que ha generado un poco de polémica es el relacionado con la palabra olimpiada. Si usted consulta su artículo correspondiente en el diccionario académico, verá que además de referirse al periodo de 4 años comprendido entre dos celebraciones consecutivas de Juegos Olímpicos, también tiene este otro significado, el de competición deportiva mundial, que se celebra cada 4 años en un lugar previamente determinado. Así se documenta en el diccionario académico desde 1804, de modo que es correcto usar la palabra olimpiadas, incluso en singular, como sinónimo de Juegos Olímpicos. Por tanto, no cabe su censura. Como les decía, además de recordar esto, también les traigo otras precisiones lingüísticas relacionadas con este importante certamen que se celebra en París. Por ejemplo, hablemos de uno de sus deportes que tantas alegrías nos ha traído. Me refiero a la lucha grecorromana. Esta expresión, de hecho, la podemos encontrar en el diccionario de las academias. Si usted consulta el lexicon, notará que la escritura correcta de la palabra grecorromana es esta que usted ve ahí en la gráfica, en un solo vocablo y con doble R. Por tanto, no se considera adecuado colocar un guión entre greco y romana. Conviene recordar además que como mismo escribimos para rayos con doble R y no para rayos, y escribimos vicerrector con doble R también, la palabra grecorromana también lleva obligatoriamente este dígrafo entre las vocales para mantener el sonido fuerte. Otro tema que veremos aquí hoy en la sección es el relacionado con el empleo de anglicismos, o sea, de voces o expresiones provenientes de la lengua inglesa. A veces se usa con demasiada frecuencia la palabra ring. Quienes lo hacen olvidan al parecer que nuestro buen idioma cuenta con la voz cuadrilátero para aludir a ese espacio limitado por cuerdas y con suelo de lona donde tienen lugar combates de boxeo y de otros tipos de lucha. Otro anglicismo innecesario es playoff, usted aquí lo ve en la gráfica. Sin dudas, este sí que es de uso arraigado, pero ¿acaso no contamos con equivalentes en español? Claro que sí. Sobre esto dice el Diccionario Panhispánico de Dudas que playoff se emplea en deportes como el baloncesto o el béisbol con el sentido de serie de encuentros de carácter eliminatorio que se juegan normalmente tras una fase liguera. Esta obra, dice más, se trata de un anglicismo evitable, ya que puede sustituirse por la voz española eliminatoria. De hecho, también este texto académico puntualiza que, puesto que normalmente playoff se utiliza en la última fase de los torneos, equivale en ocasiones a la expresión fase final, que resulta, desde luego, preferible, como usted veía aquí en la gráfica. Por último, hablemos sobre un fenómeno al que también debemos prestar la atención. ¿Se ha fijado usted en que a veces escribimos las palabras de una manera y las pronunciamos de otra? Ese es el caso de esta que usted ve aquí en pantalla. Pese a que aparece escrita con J, por ejemplo, la palabra judo, está muy arraigado que, digamos así, judo. Sin embargo, por su grafía, o sea, por cómo está escrita, debería decirse judo, ¿verdad? Por eso las academias insisten en que debe existir correspondencia entre grafía y pronunciación. Y como tampoco queremos que ahora empiecen a decir judo o judoka, lo más recomendable es escribir entonces judo y judoka con Y y resuelto el problema. Lo antes expuesto aplica también a otra voz de la que en su momento hablamos aquí en Buen Idioma al Día, y es manager. Usted aquí la ve en la gráfica. Lo primero es que tampoco es que haga mucha falta su uso en español, pues tenemos la palabra entrenador. Pero si aún así desean emplear esta voz procedente del inglés, tenemos varias opciones. La primera, la escribimos con G y sin tilde y por tanto en cursiva por ser un extranjerismo. Otra opción podría ser escribirla con G y con tilde y entonces decir manager, como es lo habitual en España, por ejemplo. O por último, recomendamos, como aquí en Buen Idioma lo hacemos, escribir manager de esta forma, con Y por supuesto decir manager. Insistimos en que lo aconsejable es que exista correspondencia entre grafía y pronunciación.
Y hasta aquí nuestro encuentro de Buen Idioma al día de hoy. Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas léxicas, ortográficas y gramaticales al correo consultas@buenidioma.com. Será un placer atender todas las dudas que nos envíen ustedes los televidentes. Tengan una excelente jornada.